Muy buenos días, somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre el siguiente tema, el cual es los circuitos integrados lineales, en el cual vamos a poder un poquito de su característica y cómo se van dividiendo o clasificando en cada uno de ellos, para poder así adentrarnos un poquito más a este tema. Los circuitos integrados lineales tienen siempre salida variable, que dependen del nivel de la señal de entrada en el circuito. Idealmente, cuando la salida momentánea se representa de manera gráfica contra la entrada momentánea. Esta se expone en la gráfica como una línea recta. Los circuitos integrados digitales, como pudimos ver, trabajan en solo unos pocos escenarios o estados muy establecidos, en lugar de en un rango de amplitud de señal. Estos gadgets se utilizan generalmente en ordenadores, módem, redes de ordenadores y contadores de continuidad. Los circuitos diseñados para una función concreta como la tarjeta de sonido, de video, amplificadores, temporizadores, reguladores. Hay circuitos de propósito general en los cuales podemos ver aquellos circuitos que pueden realizar diferentes funciones. También vemos los circuitos programables, los cuales presentan características intermedias a los anteriores dispositivos lógicos. Generalmente, la construcción de los circuitos integrados es complicada, debido a que tienen una alta incorporación de elementos en un espacio muy achicado, de manera que llegan a ser casi microscópicos. Un timer 555 es un dispositivo electrónico compatible con varios circuitos y la característica más importante es que puede funcionar tanto en técnicas analógicas como digitales, por lo cual si simplemente consideramos la salida del timer en 555 en cualquier momento en particular, este temporizador tiene solo un estado definitivo, ya sea on u off. El temporizador 555 tiene tres modos principales de operaciones. Todos estos modos tienen sus propias aplicaciones y ventajas. Sus modos de operación son el estable, monoestable y biestable, los cuales podemos observar en la presente diapositiva en el orden mencionado. El TDA-2030 es un circuito integrado monolítico que se utiliza como amplificador de baja frecuencia y alta fidelidad para aplicaciones de audio. El TDA-2050 es un circuito integrado monolítico amplificador de audio clase AB. Proporciona hasta 35 watts RMS de potencia real con una carga de parlante de 4 ohmios. El LM7805 es un circuito integrado cuya finalidad es mantener un voltaje estable de 5V en su pin de salida, independientemente del voltaje aplicado a su pin de entrada. El regulador de voltaje positivo LM7812 estándar de 3 terminales está diseñado para ofrecer una amplia gama de aplicaciones que requieren una corriente de suministro de hasta 1 A. El LM317 es un regulador de tensión lineal ajustable capaz de suministrar a su salida en condiciones normales un rango que va desde 1.2 hasta 37 voltios y una intensidad de 1.5 A. Sus pines de entrada son ADJ, IN y OUT. La frecuencia instantánea de salida del oscilador es controlada por el voltaje de entrada. Es un tipo de oscilador que puede producir una frecuencia de señal de salida en un amplio rango, pocos Hz, cientos de GHz, dependiendo de la tensión de entrada de CC que se le haya asignado. Aquí podemos ver que a la tensión de control nominal representada por BC no. También podemos ver el oscilador que está correctamente funcionando, libre o frecuencia normal, FC no. A medida que la tensión de control disminuye de la tensión nominal, la frecuencia también disminuye, y la tensión de control nominal aumenta, la frecuencia también aumenta. Es un circuito que permite que una señal de referencia externa controle la frecuencia y la fase de un oscilador. El PLL puede ser utilizado con ventaja para recuperar o demodular señales o portadores inmersas en ruido. El amplificador AD524 es un amplificador monolítico de instrumentación diseñado para aplicaciones de adquisición de datos que requieren una alta precisión en condiciones malas de funcionamiento, con una combinación de alta linealidad, alto rechazo de modo común, baja desviación de voltaje de compensación y bajo nivel de ruido, hacen que sean perfectos para este. El AD624 es un amplificador de instrumentación de alta precisión y bajo ruido, diseñado principalmente para su uso con transductores de bajo nivel, incluidas celdas de carga, galgas extensométricas y transductores de presión, en los cuales podemos ver que son una maravilla.
Un puente en H es un circuito electrónico que generalmente se usa para permitir a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos, avance y retroceso. Son ampliamente usados en robótica y como convertidores de potencia. Los puentes H están disponibles como circuitos integrados, pero también puede construirse a partir de componentes discretos. Un convertidor de señal digital a analógico o conversor digital a analógico, DAC, como puede decirse, son dispositivos que convierten los datos de señales binarias a señales analógicas o señales en tiempo continuo, ya sea de corriente o voltaje. Un ADC es un sistema de conversión de señales continuas en datos binarios, 1 y 0. Estos datos son obtenidos de la toma de muestras de la señal analógica como lo son de voltaje y corriente. También se le conoce como discretizar una señal. Como conclusión, hemos podido ver que a lo largo de toda nuestra presentación pudimos ver un poco más a detalle las características, diferentes formas en las cuales las clasificamos y además pudimos ver un poquito más de las ventajas y en qué se desarrollan de mejor manera. Y es por eso que damos por concluido esta presentación. Por último, mostraremos las referencias, los cuales utilizamos para poder nosotros obtener los datos mostrados en nuestra presentación. Esto lo hacemos con el motivo de que si alguna persona se encuentra más interesada, puede buscar en estos mismos enlaces y buscar información que le sea muy útil.